¿Cómo te estás? Ah, ¿que lo vimos? Sí. Vimos la loca, pero no las notas. Dice, pero Atman en realidad nunca deviene jiva, por lo tanto el temor del hombre carece de fundamento y es debido solo a la ignorancia. Ya. En el fondo, básicamente el miedo surge a partir de la identificación con el cuerpo. Y la identificación con la personalidad. Entonces, a nivel físico, a nivel concreto, si lo vemos como autoestima, ya como el proceso de autoestima, a nivel concreto el miedo surge, el miedo a perder el cuerpo. ¿Estamos, no? Y a nivel sutil, ya, el miedo a que mi autoimagen no corresponda al ideal que yo tengo de mí mismo. Mucho, ¿y cuál es el ideal que yo tengo de mí mismo? La forma como yo siento que más me puedo querer. Entonces cuando yo veo que hay una acción mía ya que altera ese espacio de autoamor que yo soy capaz de quitarme, salto automáticamente. Uno solo va en profundidad en este, y por eso tiene que ver con Nicolás el otro día me preguntó por la ley de la naturaleza, y ahí vamos a ver 4 leyes, son 6 leyes naturales que actúan en nosotros, ¿ya? Que tienen que ver con que sostienen el proceso de la autoestima. Pero bueno, la cosa es que el punto es que a nivel concreto ya el miedo surge por la identificación con el cuerpo, perder el cuerpo, literalmente, o que le vaya a pasar algo. Y a nivel sutil lo que le va a pasar a la imagen que yo tengo de mí mismo. Y esa imagen que yo ¿te queda claro, Ruth, o no? ¿Sí o no? Ah, ya. Entonces, esa imagen que yo conforme... Ah, es que no podría existir. Estaría, porque si no tienes una imagen de ti misma, la única imagen que tendrías que tener de ti misma sería el ser. Y en ese caso estaría en silencio. ¿Me cachai? Entonces, yo te preguntaría, y tú estarías, oye, pero está Ruth que no habla. Entonces llega un momento que te presiono tanto, y entonces yo te digo, pero Ruth, contéstame. Si yo te contesté, ¿por qué? Porque la mejor y más real imagen que tengo de mí misma es el silencio. Sí, ¿sí o no? Ya, pero como no es así, aún ¿ya? El miedo surge justamente de cómo esa representación, esa identificación que uno tiene consigo mismo pueda ser alterada, modificada, malentendida, y donde de alguna manera eso me va a generar consecuencias donde yo no voy a poder ser capaz de generar sentimientos de autoamor hacia mí, o por como yo soy o como los demás me interpretan, no van a generar sentimientos de amor hacia mí. Y cuando no son capaces de generar sentimientos de amor hacia mí, pero obviamente asociados a quienes me interesan. Entonces por eso el miedo es infundado, dice no, arriba, dice, pero en realidad nunca deviene jiva, por lo tanto el temor del hombre carece de fundamento y es debido solo a la ignorancia. ¿Por qué? Porque si tú estás plenamente identificada con tu ser esencial, que es sabiduría, que es poder, que es amor, ¿ya? Y que no se ve afectado por las acciones que tú haces, ¿qué miedo puedes tener si además es la fuente del amor, la fuente de la sabiduría, la fuente del poder en términos de capacidad, y donde cuando tú te identificas plenamente en ese estado, sientes un estado de constante gozo y satisfacción que se llama Satchitananda? Entonces te independizas del entorno, pero no es que te independices del entorno, y es la fantasía de muchos, te independizas de la interpretación que estás haciendo del entorno. Que yo misma estoy haciendo. Que tú misma estás haciendo, y que te independiza de aquella interpretación del entorno o de los estímulos que te generan dolor. Entonces no es que la realidad física concreta o el mundo concreto cambie, va a seguir siendo igual. Lo que va a cambiar va a ser tu relación y tu interpretación. Y desde dónde vas
a percibir tu propia realidad. Qué libertad. Por eso se llama liberación, po. Mm. Que de alguna manera el otro día la obrera me dijo, pero ¿cómo esto es pura meditación, el alma va? Claro, porque de alguna manera el que yo medite, que me identifique con mis aspectos trascendentes, son los que finalmente me van a permitir dar el salto y apoyarme ahí. Y desde ahí empezar a interpretar la realidad. ¿Me comprenden o no? Pero para eso necesito de alguna manera ir poco a poco y generando una condición y generando un espacio y generando en el fondo ir generando un almácigo en mi propia conciencia para que esas semillas de la trascendencia puedan brotar y dar su fruto. ¿Comprenden? ¿Estamos, no? Se comprende que el miedo surge solo de la ignorancia, y ahí a qué se refiere la ignorancia, a identificarme justamente con aquellos aspectos transitorios míos. Ustedes me preguntan, si tú tienes plena conciencia de que la muerte no existe, ¿le tienes miedo a la muerte? No, pues. Si tenías $1 millón en el banco, ¿tenías miedo a pagar la luz que te salió 20 lucas? No, pues. Y pagar la calefacción que te salió, no sé, por 200 y tantas, tampoco. Porque tenías la plata suficiente para hacerlo. En el fondo, si tú te identificas con la fuente de todos los recursos de amor, porque básicamente si ustedes reducen la experiencia humana, básicamente la fuente de todo sufrimiento de ustedes, prácticamente el 90% es la ausencia de amor, ¿no? La incapacidad de ustedes de quererse como son, y como se sienten incapaces de quererse como son y de acogerse como son, están mendigando el afecto a todos, al perro, al gato, al vecino, a la hija, al hijo, al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, a todos, A las situaciones. a las situaciones también, a todos. Dice eso nomás, ¿entiendes? Entonces, si resuelven la problemática del amor, y se dan cuenta de que ustedes son la fuente del amor, y que no solamente son la fuente del amor, sino que tienen amor de sobra, y que no solamente tienen amor de sobra, sino que además lo pueden compartir. Para los mendigos, ¿ya? Que son mendigos, entre paréntesis, son mendigos producto de la ilusión. ¿Y por qué son mendigos producto de la ilusión? Porque son todos ricos. Entonces, más que hablar de los mendigos, hablar de los amnésicos. Sí, más exacto. Con puros reyes desmemoriados. Claro, esta falta de temor tiene lugar cuando, bueno, lo que estamos hablando nosotros, esta falta de temor tiene lugar cuando uno se da cuenta de la no dualidad del ser. Y esto se logra a través de la concientización de la identidad de Jiva con Atma. El que percibe a Brahman se torna verdaderamente Brahman, ¿ya? Y eso lo dice el Manduka Upanishad. Ahora, dice, a través de la concientización de la identidad de Jiva con Brahman. Y ahí es donde volvemos nuevamente que el camino al Jnana Yoga es el camino del Manana, no solamente meditación, sino que Manana, que es lo que se llama Manana, reflexión, reflexionar. Y de hecho la Cecilia está haciendo un trabajo de transcripción de las clases de ahora, y ella el otro día le comentaba a alguien y le decía, es que es impresionante cómo este proceso de ir reflexionando sobre los videos, sobre lo que se está diciendo, sobre lo que está haciendo, te va abriendo como una verdadera cuña que te va abriendo la conciencia y te va como haciendo así, ¿cachai? Entonces, y justamente eso es creando ese espacio donde uno se va filmando, donde ya la fe ya dejó de ser fe, pierde sentido y se empieza a convertir en una certeza. Ya, a través del conocimiento de la no dualidad del ser cesa todo sufrimiento, porque el sufrimiento es debido a la ignorancia. Porque básicamente imagínense que ustedes puedan vivir sin que las condiciones les afectaran, ni que las consecuencias de sus actos tampoco les afectaran. ¿Podrían tener miedo de algo, no? No. Ya. Entonces imagínense que ustedes pueden habitar su cuerpo en un estado de conciencia en el cual son conscientes que están existiendo, pero no tienen temor ni a las consecuencias de sus acciones ni a las circunstancias existenciales. ¿Estamos, no? Ya. Y ahí en ese estado está absolutamente libre de ignorancia, libre de egoísmo, ¿ya? El amor humano, me refiero, el odio,
el aferramiento a la vida, etcétera, etcétera. O lo que llamamos vida, porque en realidad acá estamos en el mundo de los muertos. ¿Y por qué estamos en el mundo de los muertos? Porque acá no morimos. Sí, claro. ¿Me entienden, no? Entonces, ya. Y como les digo, sin el amor, ahí dice sin el amor, se refiere al amor humano al que ustedes esperan. ¿Me explico, no? El que, esa cosa llena de expectativa, eso que ustedes están esperando de que el otro haga por mí. En el fondo, básicamente lo que ustedes llaman amor ya es como estar de última moda ahora. Andar con una bolsa abierta, ¿cachai? Como ahora en el mercado, para que te la llenen. Entonces, hola Felipe, lléname la bolsa. A ver, me saludaste buena onda, ay, qué rico, listo, ya. Y me abrazaste y me dijiste, hola maestro, ya, qué rico, otro más. Y onda, hola, ¿cómo está ahí? Aurora. Bien acá, ay, qué rico, ya. Chin, 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 ya. En el fondo estamos siempre tratando de llenar nuestra bolsa, nuestro vacío, con el amor de los demás. Y si por alguna razón los demás nos dicen no, o estamos ocupados, o no nos pescaron como nosotros queríamos, o no nos gustó, nos baja pataleta. ¿Me entienden? Entonces, y porque piensan que eso es el amor, y en el fondo básicamente lo que están haciendo es llenar carencia nomás. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Eso nomás está nada más, está puro llenando carencia, ¿no? Y lo adornan, le ponen bonito acá, ya. El problema es que ahora nos damos cuenta, pero cuando pasa no. Eso es el problema. En un momento que estamos ahí metidos en el ego. Claro, no se dan cuenta. No se dan cuenta porque de alguna manera te fijas, ese amor, ya, en algún punto también tiene un aspecto relativo. Es un aspecto relativo de aquel amor esencial. ¿Me entiendes? Y donde además transitoriamente, aunque sea por un instante, tú sientes que esa separación, eso que te separa del otro desapareció. Entonces cuando sientes esa ausencia de amor, ¿por qué culpas al otro y te enojas con el otro cuando no te quiere? Porque te recuerda tu propia separación. ¿Comprenden o no? Nos recuerda lo separados que estamos. O cómo nosotros escogemos separarnos de otros. Entonces por eso escogemos los gatos, los perros, los pajaritos, porque resulta de que ¿cómo me separo yo de los demás con todos los juicios que yo hago? ¿Y por qué estoy con el gatito, con el perrito, con el pajarito, con lo que sea? Porque resulta de que al gatito, al pajarito acá, tengo una manga mucho más ancha para no hacer juicio respecto a ellos. Si básicamente, ¿por qué disfrutan ustedes su mascota? Porque el nivel de juicio que tienen es mínimo. Y cuando empiezan a tener juicios con sus mascotas se empiezan a complicar, si no, no existirían los perros abandonados. Porque si los perros fueran amables por naturaleza, amables en el sentido de que uno no podría dejar de amarlos, no podrían existir perros abandonados. Entonces esta fantasía de que, ay, que aquí, que allá, mentira, pura mentira. En el fondo básicamente es una dinámica en la cual me produce alivio porque me estoy dando la excusa para no generar más juicio. Nada más. Entonces, como genero tantos juicios respecto a tanta gente y a todos mis pares, y también respecto a mí mismo, escojo amar las plantas, escojo amar los... Claro, pues la planta no te enjuicia, po. Incluso más, hay gente que se empieza a complicar con sus propias mascotas porque piensan que las mascotas lo están enjuiciando a ellos. Y los llenan así. ¿Se dan cuenta o no? Y son pura fantasía. Y le dan flores de Bach. ¿Me explico, no? ¿Se dan cuenta cómo este juego del amor y de la presencia de amor básicamente se resuelve soltando los juicios? Soltando el deseo de que la gente sea coherente, que son las peores estupideces que pueden tratar de experimentar en su vida, porque no existe absolutamente nadie coherente con nada. No existe. ¿Me explico, no? Entonces esta fantasía de la coherencia, ¿y por qué no existe la coherencia? Porque funcionamos en base a necesidad y en base a deseo, y nuestra experiencia de vida es multifactorial. Entonces, si para satisfacer una necesidad yo tengo que no mentir, voy a ser el menos mentiroso del mundo, ¿estamos? Y si para satisfacer, una necesidad, de comer, voy a ser quizás el mejor ladrón del mundo.
¿Me explico, no? Entonces, ¿cómo vamos construyendo nuestra realidad? Básicamente en función de satisfacer deseos y necesidades, y como somos seres multifactoriales, en un momento para satisfacer una necesidad va a actuar de una manera, en otro momento va a actuar de otra manera, y para satisfacer un deseo va a actuar de otra manera, y aquí y allá, y por lo tanto la coherencia me da las pailas. La única coherencia que existe es la coherencia con el ser. Y que esa coherencia la estás teniendo siempre, no pasa por un proceso racional. Ahora, ¿qué pasa? Como la coherencia es inherente al ser, porque la taza es coherente consigo misma hasta que se quiebra. El lápiz es coherente consigo mismo hasta que se le acaba la tinta. Si no lo puedes recargar. ¿Me explico, no? Entonces, hay una coherencia existencial que nos impele a querer ser coherentes con nosotros mismos, como lo vamos a ver también en la autoestima. Ya si yo tengo una imagen distorsionada de mí, voy a tratar de ser coherente con esa autoimagen, ¿no?, que yo genere de mí. El punto, te fijas, es que eso yo trato de proyectarlo hacia los demás, pero para que me den seguridad. Entonces, cuando yo le exijo coherencia a los demás, me importa un pito la coherencia de los demás. Lo que me interesa es sentirme yo seguro frente al otro. Nada más. Y esa necesidad de yo sentirme seguro al otro, le exijo una realidad que no me la puede dar. ¿Y por qué no me la puede dar? Porque, volvemos nuevamente, la única coherencia que existe es la coherencia del ser. ¿Y qué vale la coherencia del ser? Ser lo que está haciendo en ese instante. Entonces, si yo estoy robando, estoy siendo coherentemente ladrón. Si yo estoy mintiendo, estoy siendo coherentemente mentiroso. Si estoy diciendo la verdad, estoy siendo coherentemente verdadero. ¿Me explico, no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? A partir de esa fantasía mía, de mi propia necesidad de ser coherente conmigo mismo, que no puedo evitarlo, porque si no, no podría ser quien soy en términos esenciales, y sí puedo tratar de ser coherente con una imagen distorsionada de mí también. ¿Me explico, no? ¿Ya? Cuando hablo de ser coherente conmigo mismo, ya también estoy queriendo ser coherente con mi ideal. ¿Me explico, no? Entonces, y eso implica, no sé, si para mí dentro de mi ideal levantarse a las 4 de la mañana, llueve, truene, me haya acostado a las 3:30, porque tenía un carrete, ¿ya? Yo voy a tratar de ser coherente lo más posible con esa realidad, pero porque está satisfaciendo mi necesidad. O sea, no hay ninguna coherencia que no esté siendo sostenida por una necesidad o por un deseo. Entonces, toda esta fantasía de exigir a los demás que sea coherente es una fantasía. ¿Me explico, no? Y una fantasía que te hace rechazar a los demás. Es que no es consecuente. Es que no es coherente. ¿No? Y te empieza a llenar de fantasías de cómo deberían ser las personas, y que básicamente esa fantasía de cómo deberían ser las personas es básicamente, si ustedes la revisan un poquito, en su propia necesidad de que esa persona esté disponible para satisfacer tu necesidad y nada más. Exacto. Eso es todo. El amor incondicional del ser, que sostiene todo. Claro, el punto es entender ese proceso en uno. Para uno romper su propia dualidad. Si en el fondo lo que los tiene apegados acá es lo que los tiene pasándolo a veces bien y a veces mal, a veces bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal, a veces mal, a veces bien. Podemos hacer un tema. Ese cuento, claro, está sostenido por la dualidad nomás. Y por la creencia de que ustedes tienen que ser buenos. Y que si no estoy lo suficientemente bueno o buena, no voy a poder trascender o iluminarme. Y es una pura fantasía, porque el ser es una fuerza impersonal, que no es ni buena ni mala, está simplemente siendo y es. Y eso que es, el que está presente, permite que la existencia exista y suceda con todo su espectro completo, desde el asesino más refinado o más tarado, hasta el bondadoso más refinado o más tarado. Si llegamos al estado donde realmente conocemos la Porque como está el dualidad, único y el igual percibimos el mundo externo y la no dualidad. Sí. O sea, podemos no interpretarlo,
no identificarnos, pero lo percibimos. Sí, de hecho, sí, pues, de hecho, por ejemplo, si tú, supongamos, trasciendes, te iluminas, te quedas acá, te das cuenta que es de noche, te das cuenta que es de día, Sí. ya, te vas a dar cuenta de que de repente va a llegar un momento en que vas a decir, chuta, Y que el otro es otra forma de expresión de... exactamente, de la sola conciencia. Entonces ahí te das cuenta que básicamente lo que existe son, es como ver ahí, pues, te das cuenta, todas las letras son negras. Pero si bien es cierto, son negras, son todas distintas. Es lo mismo. Sí, pero no es el hecho de percibir que crea justamente, digamos, el problema No. o Buena interpretación. la angustia, el miedo, Es la identificación. No hay normalidad. No, es la identificación. La identificación con la individualidad. Claro. Ahora, el que tú te identifiques con el mucho, desde tu realidad, si tú percibes las individualidades, tú puedes percibir las individualidades, pero como expresión de la conciencia. Claro. Cuando me identifico, ¿Me explico, no? Entonces lo puedes ver en dos dimensiones. A nivel esencial, no te das cuenta que no hay ninguna separación entre los dos. Y a nivel formal, ya como expresiones únicas de la conciencia cósmica o como modificaciones de la misma conciencia que en el fondo que nunca se modificó. cuando me Entonces lo puedes ver con movimiento o sin movimiento. Sin movimiento es un todo. Sí. Y con movimiento es un todo que se expresa en forma individual, en múltiples individualidades. Cuando me identifico o nos identificamos, en el fondo lo que pasa es que no discernimos, o sea, estamos en no discernimiento, ¿no es cierto? Porque no distinguimos lo real de lo no real. A ver, ¿cuándo? Cuando entramos en cualquier identificación, automáticamente estamos en el no discernimiento, ¿cierto? Claro, la Y ese es el identificación. problema finalmente, la Claro, identificación es con el la no discernimiento, ¿sí? sí. Ya, eso, gracias. A ver, la identificación no es no discernimiento, en el fondo. No, pero La ausencia de discernimiento es la identificación con lo que no es. claro, Ese es el punto, no con lo que es. Sí. ¿Me entiendes? Porque a través del discernimiento puede llegar a lo que es. Y la pero falta de distingo, en el discernimiento es la discernimiento uno identificación. distingue lo real de lo no real, Claro, ¿verdad? exactamente. Y en la identificación uno pierde esa noción de realidad, pues, porque Si piensa depende que de uno uno es identifique, esto. pues si te identifica la totalidad, Pero eso es una identificación también. sí, pues. Ahí dice clarito. Cuando el Jiva se identifica, el que percibe a Brahma se torna verdaderamente Brahma. Lo que pasa es que ahí te identificaste con lo que realmente, con lo real. Con tu Con tu verdadera verdadera naturaleza. naturaleza. Que la percepción de los duales, la percepción de la dualidad crea el miedo y la expectativa. Y ambos carecen de fundamento. Sí. Gracias, no tomaste. Ya, y también carecen de fundamento en el sentido de que volvemos, nosotros siempre estamos viendo una parcialidad de la totalidad. Entonces, como estamos percibiendo una parcialidad de la totalidad y no vemos el paquete completo, siempre estamos teniendo una percepción carente de lo que estamos experimentando. Y esa carencia es la que genera miedo y expectativa. Miedo porque no sé en qué va a terminar y expectativa porque estoy fantaseando con la posibilidad de que la carencia se acabe. Que uno se hace un pequeño esfuerzo en tratar de percibir su propia realidad o percibir en qué está, sí puede generar cambio y pegarse salto. ¿Me explico, no? Entonces muchas veces nosotros seguimos una inercia existencial porque estamos siguiendo un ideal, bueno, que lo vamos a ver en la sociedad, que básicamente es erróneo nomás. Y en este cuanto de la coherencia, la consecuencia, yo estoy queriendo ser consecuente con mi propia imagen. Pero esa imagen, que si yo la tengo distorsionada, voy a ser coherente con esa distorsión. Entonces, y de ahí la importancia nuevamente de saltar hacia el ser y decir, oye, no, pues hay una parte mía que no tiene nada que ver con mi historia personal, y que está detrás, y que es la que sostiene mi historia personal, y que es mi ser esencial, y que en la medida que yo me conecto con él, en la medida que yo me identifico con esa realidad, y empiezo a que esa realidad empiece a ser parte de mi realidad,
este fantasma llamado personalidad va a empezar a perder fuerza, a perder realidad, a perder influencia en mí, ¿ya? Y va a empezar esto otro a salir con mayor intensidad y con mayor presencia, hasta que llegue un momento que finalmente ya yo me puedo estabilizar en esa presencia y me puedo quedar por siempre y para siempre, y ahí ya, bueno, la trascendencia de la iluminación. Pero entender que volvemos nuevamente, entender que finalmente esta estructura llamada la personalidad, etcétera, etcétera, todo lo que dice ahí, son construcciones que nosotros hemos hecho y que somos nosotros que las sostenemos y que no somos nosotros. Y que es tan simple como eso, como que de repente, no sé, pues abren el closet y dicen, chuta, no tengo el vestido para ir a la fiesta, que ya no voy a la fiesta. Como si ustedes fueran el vestido. Como que si su realidad dependiera del vestido. Y en ese momento, si están tan identificadas, dependió del vestido. Y el cabro, no sé, pues no voy a salir con mis amigos porque me da vergüenza. ¿Por qué? Porque no tengo las zapatillas marca tanto. Entonces, se dan cuenta cómo la identificación puede llegar a un punto tal en que me puedo frenar mi proceso existencial, no ir a un lugar o no hacer tal y tales cosas, básicamente porque estoy tan identificado con cosas que por sí mismas no tienen ningún sustento, como para zapatillas o un vestido con ciertas características. Y esa misma fantasía la ocupan con su personalidad. Entonces, si no observan en qué están pegados, en dónde están, qué están validando, con qué se están identificando, van a seguir pegados acá eternamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les dije eso otro? Para decir, oye, no, pues si existen otras opciones, si tú amplías tu capacidad de darte cuenta y te das cuenta que puedes hacer otras y mejores elecciones y que puedes estar evitando un montón de, entre comillas, incomodidades o situaciones dolorosas o difíciles, si tú simplemente cambias la perspectiva, abres un poco más, te das un espacio, te sientes y a ver qué pasa conmigo, dónde estoy, en qué estoy parado, cuál es mi realidad. Entonces ninguna satisfacción puede ser perdurable en el mundo dual si se la busca a través de la realización de los deseos. Solo la realización de la no dualidad da paz y bendición. Porque si están en la dualidad, así como está en forma natural, surge el día, en forma natural llega a su término, en forma natural surge la noche, en forma natural llega a su término, en forma natural surge el día, y así el bienestar siempre lo acompaña el malestar. Sí. Así de simple. Y como salía en el cuadro de los Indrillas, que sea como sea, se cumple o no se cumple el deseo, genera negatividad igual si estoy en el... Claro. Exactamente. ¿Cacha, no? Entonces en este ciclo, eso es algo que es inevitable. Vamos, la siguiente. ¿Qué miramos? Dice, el autoluminoso Atma se manifiesta, manifiesta todos los objetos materiales, así como la mente y el mundo exterior. Sin embargo, Atma mismo no puede ser manifestado por ello. Obvio. Sí. ¿Ya? Dice, la mente, los órganos, los sentidos son iluminados por el ser. Del mismo modo que la jarra o el pote lo son por una lámpara. Pero los objetos materiales no pueden iluminar su propio ser. Ahí no hay mucho que darle, ¿ya? Ahora, acá hay muchas pistas de muchas cosas, pero si ustedes no están meditando en forma regular, y yo les digo, no hay peor ignorancia que el que cree saber. Acá, en el fondo, de alguna manera, es una práctica, un ejercicio, ¿ya? Que tiene que ver con que modifico mi concepto de lo que entiendo por luz. ¿Y a qué me refiero con que modifica lo que es el concepto de la luz? Que por un lado se da cuenta que de la misma manera que la lámpara, mucho una jarra que yo le pongo una ampolleta adentro, o un pote, ¿ya? Y le pongo y puede brillar y mostrar su luz, ¿ya? Y si es en la oscuridad yo me puedo dar cuenta que está ahí, ¿ya? También, y lo puedo usar como una lámpara, de alguna manera también entender que la existencia, lo único que es, que la existencia para poder yo percibirla es luz. Y solo luz, y nada más que luz.
¿Me explico, no? Si uno no podría percibirla. Entonces, si es todo luz y todo lo que existe es luz, luz es Brahman. Por lo tanto, no existe un Avero, no existe una Carmen, no existe una Aurora, no existe una chica, solo existe luz, modificaciones de luz. Y como la conciencia es inteligente, esa luz se expresa inteligentemente de distintas formas, con distintos nombres. Y como la inteligencia esencial es inmensamente creativa, cada expresión de luz que tiene es única. Así es. ¿Cacha, no? Porque si yo le saco eso, no pueden ser. ¿Comprenden o no? Entonces yo ya dejo de percibir, digo, estoy viendo a la Ruth, acá, no, luz. Empiezo, y ahí está el manana, ahí está el proceso reflexivo ya, y de identificación, el discernimiento que decía la chica, de romper, como muy bien decía el Juan Pablo, romper con el nombre y la forma, y ir a la esencia. Y ahí es donde dice el Uttaraquita, a pesar del nombre y la forma, Atman, cuando percibo Atman arriba, abajo, al medio, adelante, atrás, solamente estoy percibiendo Atman. Pero ahí hay que tener una intención, una actitud, una voluntad, como decía la chica, una acción volitiva, decir, sí, me pongo en esta dinámica, me pongo en este flujo, abro una puerta, abro una carretera energética que me permite funcionar de una determinada manera. Porque los hechos, volvemos nuevamente, los hechos son hechos, ¿no? Pero cómo percibo los hechos es lo que determina la diferencia. Sobre todo sabiendo ahora que para poder percibir lo que estoy percibiendo es luz. Si no hubiera luz, si no fuera luz, no lo podría percibir. Por lo tanto, toda esta supuesta solidez que tenemos nosotros es una fantasía, ¿será? Yes, dice Catalina. Sí, yo tengo un Espérate, problema. déjame ver la hora para ver si me cierra la campana. No tengo un problema para percibir ahí la diferencia entre luz y vacío, porque con este ejercicio de mirar el vacío, siempre, no sé, como que Brahman para mí es más vacío y luz es como justo lo que viene después o antes, digamos, depende por dónde porque vas. La Pero- luz, claro, mucho de aquí para allá es la luz, Primero está la él. luz, sí, Y de allá para acá está él y después está luz. sí, eso. ¿Mm? La luz ya se Ya, ¿cuál es la pregunta? No, porque dices que Brahman es la luz, para mí es el vacío, por eso. Es lo mismo, en el fondo lo que pasa es que luz y vacío son lo mismo. Está Saguna Brahman, ninguna Brahman. O sea, cuando Saguna y ninguna Brahman pierden sentido, está en la totalidad. Porque tú decir luz o vacío estás separando. Un segundo dice son luz y vacío simultáneamente, no hay separación. Entonces, pero ¿cómo luz y vacío son simultáneamente? Claro, el vacío contiene la luz y la luz ya está ahí, pero la luz es una modificación del vacío. Sí. Modificación. Pero por ejemplo para los ciegos son vibraciones, ¿o no? Claro, lo que pasa es que en estricto rigor la manifestación es una vibración. Ya. Para la manifestación es una vibración. Por eso se parte con el hombre. ¿Ya? Por eso se parte con el hombre. Y por eso en estricto rigor es A-Um, en el sentido A, el impulso, el U, que es la continuidad, y la M, ¿se entiende? Que es la disolución, Brahma, Vishnu, Shiva. Pero en estricto rigor es vibración. ¿No? Por eso hay un plano en el cual tú ya sales de la vibración. Entonces, ponte tú cuando hacemos el árbol, cuando llegamos arriba al A la corona. mago, ya en el mago uno está viajando y hay una cortina donde está la carta del tarot del mago.
Y cuando la cruza, se da cuenta que su cuerpo sutil se quedó pegado ahí. Y cuando sale para el otro lado, se da cuenta que es simplemente una vibración. Y que hay planos vibracionales de color. Sí, me curo como Ya, claro, entonces donde empieza a estar en ese estado vibracional que sería el plano causal. ¿Ya? Y ahí en un momento, y eso, ¿me entiendes? Y después vuelve y te vuelve a meter en el cuerpo sutil y sigue, y baja, ¿no? Ya, espérate, que alguien, la Paulina de contrabando. Para yo percibir, o sea, la luz es lo que me permite percibir, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese punto de vista, lo positivo y lo negativo, todo, ambos serían luz. Entonces ahí dejas de ser opuesto. Sí, pues si los opuestos no existen, es una fantasía de la Entonces manifestación. dejamos de estar en la dualidad al estar en ese lado. Donde lo que surge es simplemente la expresión del salud. Claro, claro. Yes. A mí me pasa que yo veo la luz cuando yo lo veo desde acá, no con los ojos. O sea, así como exterior. Cuando yo empiezo a mirar desde aquí, ahí veo la luz, pero si no de acá era así, yo me imaginaba nomás y no. Porque lo que pasa, claro, porque en el fondo, es que por eso les digo, hay personas que dicen, ay, pero ¿cómo si esto es un proceso no racional? ¿Cómo yo ocupo la cabeza? ¿Me entiendes? Y nada, justamente el ir ocupando la cabeza en buenos términos como una aliada, finalmente te lleva a conectarte con realidad más sutil. Pero primero es un paso, es como, es como cuando uno era chico y empezaba a aprender a andar en bicicleta y te agarraban ¿cómo se llama? El asiento, y de repente la persona iba corriendo al lado tuyo y estaba convencido y súper seguro que tenía el asiento al lado y estaba haciendo para el lado y me soltó. Me acuerdo de eso. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces la mente la ocupas como lo mismo. La ocupas al principio como para echarte a pedalear y después la sueltas y el proceso empieza a surgir de forma sola. Ahora, ¿qué pasa? Como estás trabajando con el alma y el alma está acá, y les vuelvo a decir, la plena conciencia es más cercana a un sentimiento que a un pensamiento, ¿ya? Automáticamente te empiezas a conectar con ¿cómo se llama? El chakra del corazón empieza a activarse, pues te empiezas a conectar con el amor universal. Entonces esa percepción de que todo es luz, pues en el fondo básicamente todo lo que existe es la modificación del amor y nada más. Todo lo que existe es básicamente una modificación del amor y nada más. Y quien entiende eso, se le acaba el problema. Yes, dice Cata en inglés. A mí me pasó cuando empezaste a hablar de percibir todo como luz, empecé a sentir, y era el mismo sentimiento que siento cuando hago lo del vacío, la práctica del vacío, y era como, y claro, después cuando Nico habló fue como todo muy, no sé qué palabra tiene. No, en el fondo básicamente como que fuéramos hologramas dentro de la luz. Básicamente, todas las manifestaciones es una suerte como de hologramas dentro de la luz, por decirlo así en términos materiales, porque en términos no materiales es la totalidad. Dice la mente, si la aparente luminosa naturaleza de la mente y el órgano sentido en realidad se deben al ser, al alma, que es su basamento. Por sí mismos son materia insensible. Entonces volvemos a lo que estábamos hablando, esto de alguna manera darme cuenta que todo lo que percibo, todo lo que yo hago, los movimientos, los no movimientos, todo simplemente está siendo activado por el ser. Y no hay, en el fondo, el motor existencial que me sostiene vivo es el ser. Y que ese motor existencial, esencial, que es el ser, es sabiduría, es poder, es amor. Y básicamente eso que me está sosteniendo. Porque de ahí para abajo ustedes empiezan con toda la mecánica y toda la batería de juicio. Y toda esa batería de juicio tiene que ver con cómo se están identificando con la dualidad. Y cómo le dan una continuidad y cómo le dan una categoría moral a la existencia que en sí misma no tiene. ¿Me explico, no? Sí. El deber ser. Claro.
Y básicamente para tratar de, a través de la mente, entender algo que en sí mismo no es necesario, ni siquiera es necesario ser entendido. Que no se puede. Además, pero bueno. Pero el punto es que mientras existe la necesidad de entenderlo, hay personas y darle un sentido. ¿Cuánta gente dice, ¿y cuál es el sentido de mi vida? Voy a ir al clarividente para que me diga cuál es mi misión existencial. Sí, Más de lo que uno más de lo que uno cree. Yo lo hice. Yo también. ¿Viste? ¿Me entienden? ¿No? Entonces el punto es que cómo se dan cuenta, se dan cuenta cómo se van entrampando ustedes mismos en darle sentido y continuidad a una cosa que en sí misma no la tiene. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es el sentido que tiene el instante que están viviendo ahora? Ese es lo único nada más. El instante, el instante, el instante. Son milésimas de segundo. Toda la existencia se resume, todo el sentido de la existencia se resume en milésimas de segundo. El hecho de pensar en un sentido de vida implica tiempo, de transcurso de tiempo. Yes. La misma palabra sentido que linealidad. Exactamente. Sí, Así es. Quiero que necesitan ustedes salir del tiempo. Claro, El sentido Porque eso justamente es lo que genera sentido de individualidad también. carencia inmediata. ¿Cachan que eso es lo que les da el sentido de la ignorancia, no? Pero que incluso esas dos cosas, la linealidad y lo otro, es lo que rige nuestra vida en este momento. Mientras no salgamos de eso, con saberlo en la mente no sacamos nada. No, con saberlo en la mente no nos sacan nada, pero sí a través de la mente lo puedes desarticular. Sí, pero mientras no hagas nada para desarticular eso... Claro, pero eso se hace en el presente, pues, minuto a minuto, instante a instante, segundo a segundo. Claro, no puedes pretender estar las 24 horas del día en eso porque me he agotado. Pero sí en una dinámica donde estoy entendiendo de que finalmente el único sentido que tiene que existir son milésimas de segundo, porque ni siquiera esa milésima de segundo, porque siempre está existiendo. Pero bueno, si queréis darle algo de comer a la mente... Pero maestro, en el cotidiano nosotros vivimos así. Vivimos En general sí. En general vivimos en el... En general sí. ¿Sí? Ahora, cuando sales de eso, generas cuadros de ansiedad. Porque Sí, no empieza la cosa del tiempo, que tengo que llegar, y todo Claro. el mal gusto y me empieza a picar todo ya. Claro, ya está en el foco. Sí, es que por eso Sí, ¿cómo que? de ahí que dicen los budas que todos son budas, están todos iluminados. El punto, te fijáis, es que en estricto rigor, en lo concreto, en lo real, están todos iluminados. Es cierto, eso es lo real. Pero el punto es que ustedes, los seres humanos, tienen la capacidad de poder contarse millones de cuentos. Entonces lo real es que la hija o el hijo le está pasando bomba en la fiesta, ya lo está pasando el chancho, está pero dejando ya casi el parqué, casi en el cemento, todo lo que ha bailado, y el papá y la mamá ya se comen hasta la mañana los pies pensando que le pasó algo, pues son no sé qué hora de la mañana y todavía no aparece, la llama al celular, no contesta, ya calla. Entonces una cosa es la realidad, que es lo que está pasando realmente, y otra es cómo estoy yo experimentando esa realidad que está pasando realmente. Entonces, lo que está pasando realmente, que en una parte de Santiago alguien está pero dejando pelado el parque, ya llegando al cemento, pasando los chanchos, ya, y la otra se está comiendo hasta la uña de las patas. Ya, y en un lado se está comiendo la uña de las patas por algo que nunca existió. Entonces ustedes pueden vivir una vida inexistente. Ahora, ¿qué pasa cuando uno vive una vida inexistente? Empieza a sufrir. Empieza a sufrir cada vez más, 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 cada vez más. Hasta que un momento en que uno dice, ya sé qué más, a ver, ya, aquí. ¿Comprenden ese proceso, no? Sí. Estaríamos chicos por hoy. Y la próxima semana estaríamos viendo, dice, aquello que no puede ser visto por los ojos, sin embargo, aquello por los cuales los ojos pueden ver otros objetos, tan solo aquello es Brahman, conciencia de aquello y no
conciencia que, y no lo que la gente adora debido a la ignorancia. Que es un poco lo que estábamos hablando delante. Sí, pues. Ya, chiquilines, el señor del tiempo.